día a día. ¿Sí? Ya. Vamos a desmenuzar un poquito el día a día de lo que pasó en la historia de Jesús. Así que vamos a iniciar. Empezamos con el día sábado en Betania, donde la unción con nardo puro, el contraste entre la adoración de María y la avaricia de Judas. Situaciones importantes que se presentaron en este día. Juan Carlos, coméntanos específicamente qué nos trae el día sábado en Betania. Muy bien, ahora sí, yo creo que ya ha superado los impases de sonido. A ver si nos confirman los técnicos. ¿Sí? A ver que nos confirmen los técnicos acá primero. Ya. Ahora sí. Ya, muy bien, ahora sí. Ya estamos, ya. Volvimos. Muy bien, vamos a contextualizar un poquito acerca de los sucesos previos a Semana Santa. Cuando el Señor Jesucristo iniciaba su ministerio, al principio casi nadie, como decimos popularmente, nadie le daba bola, ¿no? Él empezó su ministerio, entró a un templo y dijo, ¿sabe qué? He venido para dar consuelo a los pobres, a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Y las palabras fueron tan fuertes que algunos por ahí quisieron echarlo de un monte y salió de ahí. Después, poco a poco, iba caminando, iba juntando a sus discípulos, predicando, haciendo milagros, y su popularidad empezó a crecer de una manera apoteósica, tanto así que llegó un punto donde su ministerio, la gente lo buscaba, lo seguía, y dice la Biblia que él no descansaba. Tanto habrá sido la intensidad de los milagros que él hacía, las obras que él hacía, las sanidades que él hacía, que a veces tenía que escaparse de la multitud, meterse a un bote y meterse a la mitad del mar para descansar, ¿no? Entonces era inminente, porque Jesús, como cualquier judío, era inminente que iba a llegar a Jerusalén en cualquier momento, porque todos los israelitas, todos los judíos tenían por buena costumbre ir al templo de Jerusalén. Cuando la popularidad del Señor Jesucristo estaba en lo más alto, como dicen los muchachos ahora, arriba, ¿no? Estaba arriba. Entonces los fariseos, todo el sistema político religioso de la época empezaron a ver en Jesús una amenaza, y entonces empezaron a planear matar. Ellos dijeron, no podemos hacer nada más que exterminarlo, ¿no? Desaparecerlo del mapa. Entonces, en las últimas semanas, antes de que Jesucristo sea sacrificado en la cruz, el Señor Jesús aparecía en un lugar público y desaparecía. Aparecía en un lugar público, hacía milagros, hacía su ministerio, y de ahí salía corriendo. Antes de llegar a Jerusalén esa última semana, él llega a la casa de Lázaro, 6 días antes, como que es su refugio ahí, ¿no? Él llega a Betania, él se prepara, ¿no? Entra a la casa de Lázaro y ahí se guarda, ¿no? 6 días antes de entrar a Jerusalén, ahí se guarda. Nadie sabía que él estaba ahí, solamente sus discípulos, algunos que otros más. Y ahí sucede 2 escenas muy conocidas, ¿no? Cuando María Magdalena, se dice que es María Magdalena la que le vierte a Jesús el perfume, ¿no? Ahí está la figura, ¿no? En sus pies. En sus pies, la unge. Y al mismo tiempo Judas, pues, se pica de eso, ¿no? ¿Y cómo es posible que haya desperdiciado un tremendo perfume, ¿no? Un perfume carísimo todavía. Así es, ¿no? Lo habíamos vendido, habíamos juntado plata para dar a los pobres, dice, ¿no? Según él, ¿no? Y entonces
en estos 6 días donde Jesús estaba ahí, sucede esta escena, ¿no? Esta escena es importante porque aparentemente Judas tendría a partir de ese momento un justificante para hacer lo que hizo, ¿no? O sea, digamos que en su corazón seguramente él se resistía a Cristo, ¿no? En todos esos 3 años que vivió con Jesús, pero digamos que el detonante, vamos a decirlo así, para que él haga lo que hizo, de traicionar al maestro, fue precisamente ese momento, ¿no? Donde Jesús permite que se desperdicie, entre comillas, ese perfume carísimo cuando pudieron haberlo dado a los pobres, ¿no? Entonces, ahí sucede este evento, ¿no? Eso es previo. Y es interesante, Juan Carlos, porque realmente si esta mujer decide hacer eso, ¿no? Es porque también la culpa que sentía, cómo se sentía, la carga emocional que ella llevaba dentro, que no le importó el precio de lo que pudo dar, ¿no? Sino que ella vio lo mejor que tenía, lo más valioso, y se lo dio a alguien que ella sabía que lo merecía también. Porque nadie gasta algo tan valioso en alguien que de repente se va a conformar con algo pequeño. Pero ella sabía de que era lo máximo, que ni aún el precio de ese perfume era suficiente para todo lo que ella tenía en su corazón. Sí, entonces como que se hace contraste también ahí, ¿no? Con esa parte. Así, Jesús defiende el acto de María, ¿no? Él ahí en la conversación, él argumenta que eso vendría a ser como una preparación para su sepultura, ¿no? Porque se venía, ¿no? Ya estaba en los postreros días, y entonces un acto así tenía mucho valor, mucha significancia, ¿no? Y esto de alguna manera, como te digo, golpeó a Judas, ¿no? O sea, le golpeó el ego a Judas, y entonces... Y algo que ni siquiera era para él, ¿no? Y es que así pasa a veces, ¿no? Hay situaciones en las que personas que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, pero se afectan más como si fuera algo de ellos. A él le dolía por lo que había gastado la otra, y él nada tenía que ver ahí, pero pasa también. Hay personas que reaccionan de esa manera, y ahí Judas las representa muy bien también. Claro, ahí vemos cómo él se sintió menos también, ¿verdad? Al ver cómo María refleja adoración, exaltación, amor hacia Jesús, ¿no? Gratitud. El acto también de secar los cabellos de María hacia Jesús fue un acto de humildad, ¿no? Algo que capaz él quería hacerlo, pero no llegó a hacerlo, ¿no? Así es. Ahora, imagínense que estamos 2026 años atrás. No, bueno, un poquito más, un poquito menos. Imaginemos que estemos en esa época, ¿no? Si esto fuera algo actual, este suceso hubiera pasado el sábado por la noche, ¿no? Vamos al sábado por la noche. O sea, el sábado por la noche Jesús tuvo este impasse con Judas y tuvo este momento de oración, ¿no? Y entonces así acabamos esta parte del preludio, ¿no? Llegamos al domingo. El domingo, así es. En la entrada triunfal. Que digamos que eso es lo que pasó ayer, ¿no? Claro. Un día como ayer, ¿no? Así es. Ayer en la iglesia hemos participado de un momento muy especial, el aniversario de la iglesia. Hemos pasado con los niños ahí dirigiendo el culto. Hemos estado de fiesta coincidentemente, ¿no? Y bueno, pues la preparación, recordemos que la preparación de este evento fue bien detallado, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos: vayan para tal lugar, encuentren ahí un pollino, lo traen, digan que el maestro lo pide, lo solicita. Eso está relatado en los libros de Mateo, en el capítulo 21, y Marcos en capítulo 11, ¿no? Y aquí hay un suceso, o que hay un evento que coincide con una profecía que está en Zacarías 9:9, dice, ¿no? Dice: alégrate mucho, hija de Sión, tu rey viene a ti, humilde y cabalgando sobre un asno. Entonces, el otro día hablábamos con Brian sobre la posibilidad de que las profecías mesiánicas se cumplan, y es un número increíble, ¿no? Es algo de casi como
algo de 1.000.000 de posibilidades de que esa profecía se cumpliera específicamente, ¿no? Que una persona, que Jesús pueda entrar con un pollino y al mismo tiempo que se cumpla la profecía que está... Considerando el tiempo que había transcurrido desde que se dio la profecía hasta que pasó el hecho. Correcto, ¿no? Y fue tal cual que incluso el pollino no había sido usado antes. O sea, fue separado para ese momento en el que Jesús entra, ¿no? Así es. Entonces todo fue movido específico para esa situación. Así es, ¿no? Y de acá pues podemos sacar muchas lecciones, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la canción esta del pollino, ese que cuando sentía que le aplaudían y él pensaba que le aplaudían a él, ¿no? Entonces por ahí un ángel viene y lo ubica, ¿no? No, es para el maestro, ¿no? Entonces ahí se sacan muchas anécdotas de esta situación, ¿no? Lo cierto es que el Señor Jesucristo, imaginemos la escena, ¿no? Él entraba y de pronto los hebreos ponían palmas en la tierra, simbolizando la majestad de Jesús. Entraba Jesús con ese pollino encima, la gente gritaba, Hosana, gloria a Dios en las alturas. Era una algarabía tremenda, ¿no? Poco antes visto. Es que estaban recibiendo a una persona que sabían de su fama, de lo que había hecho, de sus milagros, pero también habría que ver acá el corazón de Jesús en ese momento, ¿no? De saber que la gente era muy emocional, actuaba de acuerdo a lo que habían visto, pero dentro de su corazón Jesús sabía lo que iba a pasar más tarde. Entonces, ¿cómo se sentía él? Es más, Jesús en algún momento de la cena, él se aparta del lugar y él llora amargamente. Dice ahí, Jesús lloró, ¿no? Amargamente, porque vio a Jerusalén, cómo iba a ser destruida, vio a una Jerusalén tal vez muy soberbia, muy sumergido en sus prejuicios, en sus formas de ver la palabra de Dios de manera diferente a lo que él quería. Entonces la Biblia dice que él llora, y el verbo que usa ese llanto es de una amargura tan grande que cuando uno expresa ese llanto, lo expresa gritando. O sea, él lloró, gritó de llanto. Él lloró, pero gritó. O sea, la gente le escuchó un grito de él. No es como la muerte de Lázaro, que él llora y triste, le caen las lágrimas, y ahí se queda en silencio. No, cuando pasa esta escena, él se va para un lado, se aparta y grita. La gente lo escuchó gritando, de llanto. O sea, cuán profundo habrá tenido que ser el dolor de Jesucristo para que llore de esa manera, ¿no? Entonces, eso sucede un día como ayer, ¿no? Un día como ayer, domingo, ¿no? Cuando él entra a Jerusalén. Él entra no solamente aparentemente, ¿no? En su entrada triunfal, la gente estaba feliz, se mostraba la algarabía y todo, pero dentro de su corazón él sabía que era el inicio para lo que ya iba a pasar. Y también dentro de ellos es las mismas personas que ahora le gritaban maestro y que estaban ahí adorándolo, fueron las mismas que 3 días luego iban a estar diciendo crucifícalo. Entonces, eso es como ver a una persona hipócrita, pues, ¿no? O que se deja llevar por sus emociones y no por su convicción, por lo que realmente cree. Y a veces, aplicándolo a la vida actual, pasa eso también, de que mientras que Dios me bendice, mientras que tengo cosas lindas que me pasan, yo estoy feliz ahí con Dios. Pero si algo sucede, no sé, me peleo con alguien me mira mal, o ya algo resulta que no me gusta, ya como que me pongo mal y ya no quiero saber, no, ya mejor ya no voy a la iglesia, ya dejo de orar, ya no busco a Dios con la misma intensidad que antes, porque aparte que ya se solucionó mi problema, ahorita como que no tengo tiempo, no me siento bien para eso, y me vuelvo una persona guiada por mis emociones y no por lo que realmente pienso, por mi creencia. ¿Has notado eso, Esther? Tú, sobre todo que trabajas con adolescentes, eso pasa bastante, ¿no? Por la madurez emocional también que ellos tienen.
Sí, a veces las situaciones, ¿no? Nos hace decaer nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ver más allá. Y juega un papel bien importante acá el estar también conectados con el Señor. Si nosotros bien estamos conectados en una intimidad diaria, nuestro estado de ánimo puede decaer, sí, pero sabemos que nuestro Dios nos va a levantar. No, si no estamos conectados, somos presa fácil del enemigo. En cualquier momento caemos y pucha, no levantamos, pues nos quedamos ahí, ¿no? Tumbados. Y eso habla también de nuestra madurez en espiritual, ¿no? De cómo nosotros también llevamos nuestra vida cristiana y ahí hay que mantenernos firmes. Nos vamos entonces al día lunes. Sí, antes de, o bueno, quedemos ahí el lunes. Hasta ahí hay que recordar que todo el sistema político religioso de la época estaba, recordemos lo que le dije al principio, ¿no? Querían matar a Jesús. Querían matar a Jesús. Entonces, la única forma que Jesús tenía para cumplir su propósito en Jerusalén, en el templo, era entrar de una manera popular, de una manera que nadie podía agarrar. O sea, imagínense si ahí lo apresaban a Jesús, se armaba un tremendo bolondrón ahí, ¿no? Tremendo problema. Entonces fue estratégico esa entrada a Jerusalén, ¿no? Porque él se escondía. Si él, antes de aparecerse en ese momento, lo atrapaban, digamos que no se iba a cumplir. Correcto, dentro de términos humanos, ¿no? Sabemos que dentro del Señor tenía un propósito, pero si humanamente, digamos, lo atrapaban, lo chapaban antes de que entre a Jerusalén, antes que la gente se dé cuenta, es muy probable que lo hubieran exterminado, lo hubieran asesinado, matado, qué sé yo. Entonces, entra el domingo, ya está en Jerusalén, ya está instalado en Jerusalén, ¿no? Tal vez el domingo por la noche habrá estado en la casa de José de Arimatea, ¿no? Sabemos que era un hombre, digamos, que tenía solvencia y tenía propiedades y que creía en Jesús. Había varias personas, ¿no? Nicodemo, uno de los sacerdotes, también estaba ya en las filas de Jesús, los discípulos, y había mucha gente alrededor. Él estaba en un lugar y seguramente afuera de esa casa, un domingo por la noche, habrán estado miles de personas, ¿no? Tratando de escucharlo o verlo, ¿no? Entonces al día siguiente, lunes, un día como hoy, vamos a ver, un día como hoy, sucede la confrontación del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesús muestra su verdadero propósito, y fue algo chocante para la gente, ¿no? Fue algo terrible, porque toda la gente hasta ese momento tenía expectativas políticas de Jesús. Así es. Políticas militares, ¿no? Y Jesús explica que no se trata de eso. Él explica en qué consiste el reino de los cielos y se va al templo y pelea o discute o confronta a los fariseos, a los saduceos, a los políticos, a todo el sistema religioso, y empieza algo que marca, como dice la pauta, ¿no? Él primero entra al templo y lo primero que hace es sacar a golpes a toda la gente. Bueno, no dice que Jesús haya golpeado, sino que sacó su cinturón y sacó y los trató de sacar y empujó las mesas donde estaban las ofrendas y se armó todo un bolondrón, ¿no? Y es algo similar a lo que pasa hoy en día, justo que estamos en campañas políticas, que algo parecido sucedía, y que como Jesús iba a una ciudad y hacía milagros, iba a otro lugar, predicaba y hacía algo diferente, entonces tenía sus seguidores, la gente lo veía, y en parte también era parte de la estrategia, porque de esa manera evangelizaba y hacía que los pueblos vean de lo grande que es el poder de Dios. Entonces, pero la gente no lo veía así. La gente veía los milagros y lo veían como un líder político, que él podía hacer algo para ellos, ¿no? De repente cambiar alguna ley a su beneficio, mejorar algo. Y obviamente los religiosos de esa época, los políticos, los más fuertes, los que están arriba, ¿no? En ese momento, lo veían a él como alguien, como un estorbo. Como una amenaza. Es una amenaza, están malobrando ahí lo que ellos están. Y era un rebelde, porque
no iba de acuerdo a lo que ellos decían ni a la religiosidad de ese tiempo. Así es. Y más aún pues cuando Jesús entra y saca todo su carácter y empieza a sacar todo porque se da cuenta que se convirtió en un negocio el templo que habían hecho, que supuestamente era pues para adorarlo a él. Así Ahí nos es. demuestra su autoridad que también, ¿no? Él tuvo autoridad y respeto a las cosas del Señor, ¿no? Claro. Que muchas veces se deja pasar. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Si Jesús, siendo Jesús, no tuvo reparos en enseñar a su manera de que hay que respetar las cosas de Dios, nosotros también tenemos que hacerlo. Enseñarle a los niños desde pequeños, a los jóvenes, y aún siendo grandes. Si yo ya conocí a Dios siendo adulta, también tengo que tener mucho respeto con lo que es las cosas de Dios, la iglesia. No es juego, no es cualquier Así es. cosa. Digamos que en este evento el Señor Jesús manifiesta un sentimiento que es el de la ira, ¿no? Es el único momento en el cual su ira se manifiesta a ese nivel, ¿no? Y obviamente está justificado porque era una ira que estaba siendo movido porque al frente, o digamos al otro lado, quienes hacían negocios estaban haciendo negocios con el pecado de la gente, ¿no? Porque en primer lugar el patio donde estaban ubicados todos estos mercaderes era un patio que tenía que estar limpio, que tenía que estar, no tenía que haber nada ahí, ¿no? Y segundo era porque le quitaba la oportunidad a toda la gente de tener una adoración genuina. ¿Por qué? Porque según el rito mosaico, la gente tenía que venir con su ofrenda y tenía que entregarla según sus posibilidades, ¿no? Algunos traían palomitas, otros tenían ovejas, otros, los que más pudientes, tenían una vaca tal vez. Claro. Pero era algo que se redondeaba, ¿no? Yo quería entregar mi ofrenda al Señor y yo lo buscaba mi ofrenda y lo llevaba al templo. Claro, Entonces, algo preparado, con disposición de lo que disposición. ya traigo de mi casa, no algo que a última hora lo compro afuera para entregarlo adentro. claro. No. Entonces, aprovechándose de esa circunstancia, todos esos mercaderes estaban vendiendo, digamos, estaban vendiendo perdón de pecados, entre comillas, ¿no? Y tenía sus precios, ¿no? Tenía sus precios, pero quienes estaban detrás de todo este sistema eran los líderes religiosos, los fariseos, el sacerdote, el sumo sacerdote y los sacerdotes ganaban plata con la venta de esos mercaderes. Entonces Jesús apunta directo a la médula del problema. El problema era que el sistema religioso estaba totalmente corrompido. Entonces este acto simbolizaba un quiebre. Jesús vino a romper ahí este paradigma, ¿no? Y eso, Juan Carlos, lamentablemente, aunque es algo que de repente choque a algunas personas, sobre todo católicas, es algo que pasa, ¿no? Que a veces los curas piden dinero para orar por el alma, piden dinero para hacer una misa y se vuelve un negocio. Es parte de pedir dinero para hacer esto, ¿no? Si es algo para Dios y es algo por amor a las personas, no debería hacerse bajo ese contexto. Hay otras formas de poder colaborar con la iglesia, bueno, el diezmo, que es parte de las ofrendas, pero pedir dinero para hacer un culto, para orar, eso ya está mal. Ya sea en una iglesia cristiana, católica, en cualquier iglesia, yo no puedo lucrar con la bendición de Dios o con intervenir para hablar a Dios. Es algo que está súper mal, no está bien. Así es, ¿no? Y bueno, entonces pasamos al siguiente día. Nos vamos al día martes. Un día como si fuera mañana. ¿Qué va a pasar mañana si estuviéramos en esos tiempos, no? Entonces ya el Señor Jesucristo ya dio el golpe, el lunes dio el golpe, entonces el martes tenía que confirmar lo que era su posición. Tenía que confirmar, la gente tenía que confirmar para qué vino el Señor Jesús. Entonces él ahí empieza a explicar en qué consiste el reino de Dios, discute con una persona, le preguntan por aquí sobre muchas cosas, le preguntan sobre matrimonios, sobre divorcio, sobre ofrendas, etcétera, etcétera. El momento más cumbre, digamos, de ese día fue cuando le preguntan
sobre los impuestos, ¿no? Ya el Señor Jesús es Dios, sabe los corazones de las personas y sabían que Era una pregunta trampa, ¿no? era una pregunta que lo ponía a prueba, lo ponía a prueba. Imagínense si él hubiera dicho, no paguen impuestos. Entonces los soldados romanos se levantaban ahí y obviamente lo agarraban y lo llevaban, ¿no? Lo llevaban y pasaba lo que no se quería, ¿no? Y si le hubiera dicho, paguen a Roma, y entonces los judíos hubieran ido contra él, no, ¿cómo es posible? Queremos que tú nos liberes de los romanos y de pronto vienes que nos somatamos. No. Entonces, ahí hay una mezcla de elementos religiosos y políticos muy, muy pronunciados, ¿no? La política es así, ¿no? La política, hoy día que estamos en elecciones, en elecciones presidenciales en Perú, nos damos cuenta que las políticas siempre son ambiguas, ¿no? Los políticos defienden unas posiciones y de pronto, cuando se ven descubiertos sus posiciones, no tienen argumentos para defenderse, entonces se inventan un desfogue, digamos, una manera de defenderse, donde se le ve el doble rasero, pues, ¿no? Entonces algo así estaba pasando en ese momento. Entonces Jesús fue bien claro, ¿no? La salida del Señor Jesucristo fue magistral. Políticamente hablando, fue de las mejores salidas políticas que pudo haber hecho sin caer en el tema inmoral, ¿no? Y es que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y Jesús lo da fe de eso al decir, ¿no? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es, no, Él nunca choca con nuestros líderes, incluso, ¿no? Él no diría, no pagues a la SUNAT. No, o sea, es porque es parte de vivir en un orden, de vivir como debemos vivir aquí. Mientras que estamos en la tierra, hay que obedecer a las leyes humanas. Tenemos que, no es algo, ay no, yo soy de Cristo, entonces yo hago lo que quiera de acuerdo a la Biblia. Es cierto que debemos seguir lo que dice la Biblia, pero también debemos ser obedientes a las leyes que están aquí en esa tierra, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también mantengamos ese orden, ese respeto hacia nuestras autoridades aquí en tu distrito, en tu provincia, a tu presidente, estemos o no estemos de acuerdo, pero es importante obedecer. Así es, así. En estas discusiones que tenía el Señor Jesús ahí en el templo, se dan temas como, por ejemplo, el fin de los tiempos, ¿no? Todo Mateo 24, recordemos Mateo 24, cuando el Señor Jesús habla de los últimos tiempos, de cómo van a ser esos momentos de persecución para los cristianos, los que creen en Jesús, las recomendaciones que Él da, ¿no? Acá está el versículo. A ver, léenos el versículo de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es, ¿no? Esa frase fue después la frase que distorsionan los judíos para justificar su arresto, ¿no? Pero además de eso, él enseña sobre el gran mandamiento del amor. O sea, es ahí cuando el Señor Jesús, imagínense, ¿no? Toda la gente está esperando que Jesús diga, levante sus espadas, vamos contra los romanos, ¿no? Todo el mundo estaba esperando eso. Una revolución. ¿No? Vamos a unirnos ya, nos armamos en cuadrillas, ustedes por allá, yo por acá. No, o sea, todo el mundo esperaba esa respuesta de Jesús. Esa reacción humana, ¿no? Correcto. Humana. Pero Jesús les habla, ¿no? De que amemos al prójimo. Jesús viene a decirles, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Yo creo que eso también habrá desencajado a las personas, ¿no? Como de todas maneras, ¿no? ¿Qué está pasando? La gente tenía una expectativa muy humana, carnal sobre Jesús, y Jesús estaba mostrando un lado divino de su mensaje, el evangelio, estaba mostrando el evangelio tal como era. Entonces la gente estaba despertando, ¿qué es esto? ¿Que Jesús era esto? Ya. Entonces algunos se arrepentían, se acercaban a Jesús, y otros se resistían, obviamente, ¿no? Entonces ahí
donde ya no había un término medio, había una línea que Jesús estaba marcando y era o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? No había lugar a la tibieza en ese momento. Entonces la gente estaba empezando a ponerse en los lados que querían estar, ¿no? A partir de ese día, ¿no? Entonces, interesante ahí lo que sucede, ¿no? Ese día en el templo Jesús empieza a ponerse incluso más en peligro, ¿no? Claro. Porque ya no solamente eran los fariseos que querían matarlo, sino la misma gente que ya empezaba a tomar represalias con Jesús, ¿no? Los que Los se mismos resistían. que lo aclamaban, ¿no? Así es, ¿no? Entonces así llegamos al día martes y pasamos al siguiente día, ¿no? El siguiente día es el miércoles. El miércoles, el día del silencio y de la traición. Así es. Ese día es como que, Claro, Jesús ya no salió al templo, ya no salió a ningún lugar de Jerusalén, se quedó en silencio, se guardó, como se dice, como que se estaba dando lugar a que la gente meditara un poquito, piense en sus palabras, reflexione su posición, reflexione quién es Jesucristo. Se había anunciado varias cosas, digamos que la gente, ¿no? Pero los reyes, los líderes religiosos ya estaban ahí haciendo los últimos toques para apresar a Jesús. Estaban coordinando los falsos testimonios, estaban coordinando la entrega de Judas, ¿no? Y ahí es donde Judas se entrevista con los sacerdotes y hace esa transacción, ¿no? Hace ese intercambio de monedas de las monedas de plata, ¿no? Las famosas 30 monedas de plata de Judas que le dieron a él por la vía del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces se estaba orquestando todo. Estaban coordinando con los soldados que iban a apresarlo, estaban coordinando con los falsos testimonios, estaban coordinando las leyes, los saduceos, con Judas, todo se estaba orquestando ese día cuando Jesús se quedó en silencio. Yo quiero detenerme un ratito aquí en la historia de Judas, a pesar de que de repente se merecería un podcast él, pero por lo así, menos unos 5 creo. Pero aquí chiquito, hablando de Judas no era el enemigo de Jesús. Judas era su discípulo, Judas amaba a Jesús, iba con él a todos sus lugares, descansaba, presenció los milagros que hacía, vio la gloria de Dios, estuvo en todo momento ahí, era parte de los 12 amigos de Jesús también. ¿Qué pasó en Judas para que hiciera esto? ¿Qué nos puedes comentar, Esther? ¿Qué pasó en el corazón de Judas en un momento así para que él hiciera algo así? Mira, yo veo ahí y analizándolo, ¿no? Vemos la fragilidad humana, ¿no? Con tendencia al pecado. Fue débil, fue tentado, fue débil, cayó, aunque después se arrepintió, ¿no? Pero en ese momento, tentado con dinero, debilidad humana, cayó. Y qué triste, ¿no? Ahora mira, imagínate, una persona, tienes tu mejor amigo, ahí lo amas, estás con él todo el tiempo y de pronto se te presenta una situación angustiante, te ves en necesidad, se te presenta una oportunidad que tiene todo que ver con traicionar a tu amigo y caes ante tu debilidad, ante tu falta de madurez espiritual, lo haces y después, ¿qué pasa con él? Bueno, después vamos a tocar el tema de qué pasa con él, pero cómo está el corazón de Judas con esa situación de que lo hice, pero es mi amigo, y ahorita vamos a llegar a la Santa Cena, pero creo que era importante tocar esta partecita de Judas. Sí, es muy interesante, se puede sacar y muchas triste cosas. También. Sí, y tiene que ver mucho con las personas cuando... O sea, Judas es un claro reflejo de lo que en la Biblia se habla de lo que es apostasía. No, la apostasía era un momento en el cual un soldado, por ejemplo, leal a una patria, se hablaba en términos romanos, ¿no? Se le decía apóstata a los soldados que, habiendo jurado lealtad a su patria, a su país, todo lo demás,
en un momento se van al bando enemigo, conociendo los valores, los principios, todo, se van al bando enemigo. Entonces, muchas veces pasa esto con muchas personas cristianas. A veces yo mismo me sorprendo, me encuentro con algunos hermanos que no veo hace años y de pronto me entero de que ya no congregan, están haciendo cosas que no deben, y ellos fueron instruidos, iban a la escuela dominical, participaban de los ministerios, y de pronto todo eso que sabían de Dios, al revés, ya no lo hacen, ¿no? Ya están para otro lado, ¿no? Y se sienten tan mal que ya no saben cómo volver. Que es difícil volver. Y esa es la peor mentira del enemigo, que a veces conoces tanto a Jesús, conoces tan bien la Biblia, que cuando caes te sientes tan sucio que ya no sabes cómo regresar. No dejes que te pase eso en algún momento. Así es. Entonces... Llegamos entonces al día jueves. Así es, nos acercamos, jueves, ya nos acercamos. Ya entonces ya están dados los escenarios por parte de todos los que iban a confabular contra Jesucristo, y llegamos al día jueves, ¿no? Donde es en sí el día de la Pascua, ¿no? La Pascua judía, donde los israelitas tenían por buena costumbre tomar hierbas amargas, si no me equivoco, ¿no? Con carnes asadas y con poco condimento, haciendo un recordaris o recordando cómo fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces Jesús se reúne con todos sus discípulos y tiene esta última cena, donde instituye la Santa Cena, ¿no? Lo instituye, o sea, le dice a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí, ¿no? Y hay una serie de eventos, como por ejemplo Jesús lava los pies de sus discípulos. Recordemos, ¿no?, cuando algunos de ellos querían estar a su costado, ¿no? Se peleaban por estar a su derecha, a su izquierda. Estaban ahí comiendo todos, y todos. Jesús anuncia que alguien lo iba a traicionar, y todo el mundo dice: ¿pero por qué? ¿Quién va a ser? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo seremos capaces de esto, esto, seré ¿no? yo, decía Pedro. No. Jesús, ante las preguntas, dijo: va a ser uno que agarre su pan y moje ahí en un guisito que esté en la mesa, dice, ¿no? Nadie le prestó atención a lo que dijo Jesús. Judas lo hizo y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, sucede todo eso. Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús sale después de esa cena, ya imagínense, ¿no? Todo el mundo estaba contento, comiendo, pero Jesús sale del lugar y se va a orar. ¿A dónde se va? Al Getsemaní, ¿no? Es ahí donde empieza la agonía de Jesús, ¿no? La agonía de Jesús empieza ahí. Si bien es cierto, Jesucristo murió en la cruz, pero la agonía de Cristo empezó ahí, en el Getsemaní, ¿no? La escena se sincroniza en varios sentidos, ¿no? Imagínense, cerca de la casa donde estaba Jesús tomando la cena, se acercaban los soldados con los líderes, con algunos líderes religiosos. Judas salía de la escena para irse a encontrarse con ellos. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes estaban ya listos en el Sanedrín, ¿no? O sea, imagínate, ¿quién se reúne de madrugada a enjuiciar, ¿no? Ellos estaban listos, ya solamente iban a traer a Jesús para juzgarlo, ¿no? Toda la maquinaria para matarlo a Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús estaba en oración, porque él sabía que estaba yendo a la cruz, y la muerte era algo que él no quisiera pasar, ¿no? Recordemos lo que dice en su oración, ¿no? Señor, si fuera posible, por favor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Sin dejar de lado que Jesús era el Hijo de Dios, pero era humano. Correcto. Y sentía todo lo que sentimos nosotros si supiéramos que vamos a morir, ¿no? Entonces, si ya uno con una enfermedad se siente mal, ¿qué más saber de que me vas a matar, me va a pasar algo terrible, va a ser terrible lo que voy a vivir?
es un grado de estrés único, ¿no? Es como que tengo días cargando con esta situación. Las personas que yo creía que iban a estar conmigo, una de ellas me va a traicionar, el otro me va a negar. Les digo vamos a orar y se duermen. Entonces me siento solo, humanamente me siento solo, como que no hay nadie ahí, ni mis amigos que son los que están conmigo siempre, no están. Entonces, con toda mi carga emocional, con todo mi estrés, o sea, Jesús la estaba pasando súper mal. Él sabía que tenía que cumplir la misión, pero humanamente es como cuando nosotros sabemos que Dios nos va a ayudar. Pasamos una situación muy difícil. Yo sé que Dios me va a ayudar, pero humanamente no puedo evitar sentirme mal, no puedo evitar estar con el ánimo decaído. Pasa, ¿no, Esther? A veces. Sí, pasa muchas veces, ¿no? Ahora como adulto, como mamá también, pero acá vemos la prueba de que nosotros no soportamos solos, ¿no? Y es un claro ejemplo de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él se puso de rodillas y puso todo a los pies de Dios, ¿no? Pidió fortaleza para que le ayudase a soportar todo lo que iba a venir, porque él como hijo sabía todo lo que se le venía encima, Sí, ¿no? fuerte, Se puso de rodillas, clamó, ayúdame, ¿no? A soportar, dame fuerzas. Claro, digamos que las palabras de Jesús en el Getsemaní, las que están registradas en la Biblia son esas, pero él oró horas. Claro, ¿No? claro, ¿Cuánta clamor habrá habido ahí, ¿no? claro, ¿no? Y bueno, entonces, terminada la oración, Jesús se acerca. Recordemos que se había acercado como 2 veces anteriormente a ver a sus discípulos, y la tercera vez él se acerca y ya estaba listo, ya todo, ¿no? Así es. Entonces ahí cuando él dice, es aquí en donde el Hijo del Hombre será entregado, y viene Judas y lo apresan a Jesús. Esa escena es desgarradora, ¿no? Así es. Desgarradora, ¿no? Y lo ves. Lo besa. Como para- Imagínense la escena, sí. ¿no? Todo pasa así rapidito. Viene Judas, lo besa, Jesús le dice, así entregas a tu maestro, lo agarran, la apresan, Pedro saca la espada, le corta la oreja al siervo de un sacerdote, Jesús lo agarra, le pega la oreja otra vez, y todos los discípulos salen huyendo, entre ellos uno que estaba medio desnudo. Imagínense la escena, todo pasa en un ratito, así, pa. Y después agarran a Jesús y se lo llevan, ¿no? Y se lo llevan, y mientras lo apresan y lo llevan, ya lo van golpeando, le van golpeando, le van rompiendo la nariz, Insultándolo. le van insultando, le van Escupiendo. ¿no? Desde donde estaba hasta el lugar donde iba a ser juzgado, era un trayecto regular donde cada vez que pasaba lo golpeaban. Y mira ese detalle que tiene Jesús, que cuando Pedro le corta la oreja a uno de los filisteos que estaba ahí, él le sana la oreja, no tenía por qué hacerlo, era como que, bueno, ya está, no lo hice yo, lo hizo otro, pero él hace eso para que vean que no hubo violencia ni resistencia ante algo que ya estaba escrito, ante algo que él sabía que iba a pasar. No es que, lo agarraron, pobrecito Jesús, no, él se entregó. Y si por ahí uno de ellos tuvo una conducta impulsiva de repente de querer defender, él no necesitaba que lo defiendan, porque él no estaba huyendo ni estaba escondiéndose, él estaba entregándose. Y esa fue su forma también de demostrar, ¿no? Claro, él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, ¿no? Pero miren, a pesar de todo eso, lo que le pasó a Jesús, lo que estaba viviendo, él nunca dejó de demostrar amor y servicio hacia los demás, hacia el prójimo, a pesar de, como dices tú, ¿no? El estar ya prisionado todo con los soldados, al curar, cumplió la voluntad sí del Padre, también demostró amor. Claro. Cuando estuvo ahí, cuando lavó los pies de sus discípulos, también demostró amor, enseñó humildad y servicio al prójimo, ¿no? A pesar de toda la tribulación que él había estado sintiendo como humano, ¿no? Él siguió demostrando amor, que él lo quería, porque es parte de evangelizar, ¿no? Amor hacia el prójimo. Y mira, los que estaban ahí apresándolo, a pesar de que sabían que estaban cumpliendo la orden de llevarlo y de golpearlo en el camino y todo,
minutos antes habían visto que una oreja aparecía de la nada y que nuevamente salió pegada mejor que como estaba antes. Con más, Y ¿no? imagínate, ¿no? Esa sensación de saber, estoy golpeando y estoy escupiendo a un hombre que acaba ante mis ojos de hacer un milagro. Es la ceguera espiritual. Claro. Sí, De resistencia. definitivamente, ¿no? O sea, Ujú. y toda la gente que también lo pedía crucificarlo, ¿no? O sea, veían los milagros, o sea, la verdad que no tenían excusas Claro. para A mí me hace recordar esto a los niños cuando me dicen que son ateos. Ahora hay muchos adolescentes ateos. Sí. Y yo dice, ¿y tú crees en Dios? No, yo soy ateo. ¿Y por qué eres ateo? No, porque Dios no existe, no lo puedo ver. Claro. Pero ahí es la ceguera espiritual, ¿no? No ves toda la creación, toda- Claro. pero bueno. Bueno, Nos vamos entonces al día viernes, Juan al Carlos. día viernes, que es precisamente todo el día de mucho suplicio, de mucho cansancio, agotamiento, toda la pasión de Cristo contenido en estas horas que se venían. Él llega en la madrugada, ¿no? Compadece ante el Sanedrín, que es, digamos, que como una junta de iglesia, digamos, ¿no? Digamos, donde está el sumo sacerdote, los sacerdotes. Vemos las escenas donde lo escupen, lo cachetean, lo mandan a Pilato. Pilato le dice, oye, si quieres te puedo liberar, contéstame algo. Jesús le aclara, no, tú tienes autoridad porque alguien de arriba te lo ha dado, ¿no? Pilato dice, bueno, no encuentro nada que has hecho. ¿A quién le manda? Ah, se lo manda a Herodes. Herodes otra vez se lo manda Lo peloteaban a así, Jesús. al Sanedrín. El Sanedrín lo vuelve a mandar a Pilato ya por la madrugada. Imagínense todo ese trayecto, ¿no? Toda esa caminata de aquí para allá, y siempre en cada lugar que iba, lo golpeaban, lo cacheteaban, lo insultaban, lo escupían. Fue vituperado varias veces, ¿no? Entonces, llega donde Pilatos y sucede la escena, ¿no? Donde Pilatos, sabiendo que no ha hecho nada malo, piensa, bueno, no ha hecho nada malo, de repente si pongo a prueba al pueblo entre liberar a Jesús y a quién Barrabás, lo saca Barrabás, que era un Lo desgraciado, peor. era Lo un peor, criminal, era un tal por cual, ¿no? Entonces Pilato dijo en su humanidad, ¿no? Pensó, yo creo que la gente va a querer crucificar a Barrabás antes que a Jesús, ¿no? Y grande fue su sorpresa cuando la gente en su corazón rebelde pedía crucificar a Jesús. Ya que podía hacer Pilato, ya no podía hacer nada, ¿no? Ahí hace el famoso lavado de manos y sentencia la muerte de Jesús, ¿no? Jesús fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. O sea, imagínense, no paró. Desde la madrugada que pasó el Sanedrín, después donde Pilato, después donde Herodes, después otra vez de Pilatos, otra vez Sanedrín, después otra vez Pilatos, lo manda a azotar y de ahí a crucificar. A las 9 ya estaba en el Gólgota. Todo ese trayecto que la Biblia describe de manera detallada cómo fue el sufrimiento de Jesús, es algo que pasa en un ratito, ¿no? Tú te vas a la cama a dormir a las 10, 11 de la noche, al día siguiente, 7 de la mañana, 8 de la mañana, te despiertas, y todo ese momento que descansaste, Jesús estaba caminando por aquí y por allá, haciendo en todo ese trajín. A las 9 de la mañana lo estaban crucificando. Y entre 9 de la mañana a 3 de la tarde, sucede todos estos eventos que están narrados ahí en la Biblia, ¿no? Cuando lo crucifican, cuando Jesús habla con Juan, su primo, le encarga a su madre, por favor, encárgate de mi mamá, ¿no? Cuando está ahí y lanza frases al Señor, ¿no? Las famosas siete palabras que le dicen, ¿no? Mientras eso pasaba, él se desangraba, y hasta que fallece a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué tal aguante también, no, Juan Carlos? No es que lo
lo crucificaron así ya y listo, se murió. No es que una hora lo golpearon y No, ya. no, No, Hubo fue un- desde la medianoche que lo capturaron, que lo Así empezaron a es. golpear hasta aproximadamente las 3 de la tarde del día siguiente. Más de 12 horas ahí golpeándolo. Agonizando. Terrible, terrible la situación y Ah, Jesús sí. ahí aguantando todo. Aguantando. Aguantó sí. por obediencia, ¿no? Por Obediencia. obediencia, porque la muerte en la cruz no era rápida. Ya. No era rápida, demoraba. Aparte, estar viendo todo eso, aparte que sufrió abuso emocional, abuso físico, Todo ¿verdad? tipo de- fue sí. obediente, ¿no? Y era por algo sencillo, ¿no? Porque él tenía su función de cordero, ¿no? Cordero del mundo, Así es. cordero que salva el mundo. Y dentro del argot, o dentro de lo que es la costumbre judía, según la ley mosaica, el cordero cuando era sacrificado tenía que agonizar, ¿no? No es que le daban un golpe en la cabeza, lo Ya. desmayaban y ahí lo cortaban, no. Tenía que sufrir la agonía de la muerte. Jesús en todo ese trayecto estaba agonizando, sufriendo lo que era la muerte. Entonces él estaba experimentando eso por nosotros, ¿no? Por todos nosotros, ¿no? Increíble, ¿no? Llegamos entonces al día. No, antes que eso, para cerrar esta parte, más o menos a las 3 de la tarde muere Jesús, hay un tiempo de oscuridad, ¿no? Más o menos hasta las 6, recordemos que hubo un terremoto, las cortinas del templo se rasgan de arriba a abajo, algo sui generis, y Jesús, el cuerpo de Jesús, por el terremoto y todo lo que pasaba, los soldados normalmente ¿qué hacían? Cortaban las extremidades, pero no lo pudieron hacer con Jesús. Bajaron su cuerpo cuando estaba ya cadáver, lo envuelven y lo entierran en un sepulcro de José de Arimatea, ¿no? Este hombre es clave en muchas situaciones de la iglesia en los primeros tiempos, ¿no? José de Arimatea lo lleva al sepulcro, lo envuelven en un sudario, lo meten ahí en el sepulcro, pero el Sanedrín, ¿no? los sacerdotes no estaban contentos con lo que había pasado. Ellos no querían asegurarse de que no pasara nada extraordinario. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron soldados, ¿no? Y no mandaron a soldados herodianos o judíos, digamos. Pidieron a Pilato: oye, Pilato, ¿sabes qué? Va a pasar esto, si es que por ahí se roban el cuerpo de Jesús, manda a tus centuriones. Mandaron centuriones. Por ahí hay unos relatos que hablan de que amarraron con cuerdas la tumba, además de la Bien piedra. asegurada estaba Ajá, ahí. pusieron la piedra, amarraron con cuerdas, clavaron ahí estacas, pusieron centuriones para que no se fugue, para que no salga el cuerpo de Jesús, ¿no? Por si acaso resucite. Así es, ¿no? Por si acaso resucita. De ahí pasamos ya al siguiente día, que es el día sábado, que es el reposo en la tumba, ¿no? Aquí no hay un relato exclusivo. Ya sabemos que los judíos descansan el día sábado por la ley judaica, digamos, la ley mosaica. Sin embargo, pues, si uno profundiza en qué pudo haber pasado ese día mientras Jesús descansaba, pues, en relatos más adelante el apóstol Pablo habla de que Jesús se fue al Hades, ¿no? Se fue al Hades y ahí o sea, en ese momento Jesús estaba venciendo al enemigo, estaba pisoteando estaba pisoteando la muerte, ¿no? Y eso es lo que sucede el día sábado, ¿no? El cuerpo de Jesús descansa en la tumba. Los líderes judíos piden guardias romanas para sellar y cuidar el sepulcro. Eso sucede el día sábado. Al día siguiente, bueno, ya llegamos al día siguiente, domingo, que es el día central, el día principal del cristiano. O sea, el cristiano celebra este día mucho más que la Navidad, Así ¿no? es. O sea,
si por algún motivo nosotros nos podemos llamar cristianos, es por este momento, por este suceso, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El evento pues es grandísimo, ¿no? O sea, Es porque nosotros celebramos a un Dios vivo. así es. No cuando hablamos de Dios, no recordamos a un Jesús crucificado, sino a un Jesús resucitado, porque Él venció la muerte, Él se sacrificó por nosotros y ahora está vivo y prometió regresar por nosotros. Así es. Entonces, esa es nuestra esperanza, de que en algún momento también nosotros vamos a ir con Él, ¿no? Yo considero, Juan Carlos, que cuando Él también se fue al Hades, fue por todas aquellas personas de antes que le han Sí. servido y que Él se los lleva, pues, ¿no? Porque antes no había venido nadie a morir por ellos, entonces ese era su momento en el que Él tenía que ir a recogerlos y llevárselos a la gloria con Él. Entonces, también era parte de su misión, porque si no, ¿cuál sería el tema con los 3 días? ¿Por qué no resucitó al siguiente día? Fueron 3 días que pasaron para que Él resucitara y para que se vea más glorioso, ¿no? No es que quedó, de repente, si decían, no, se resucitó el siguiente día, la gente podía decir, es que no quedó bien muerto, no, de Puede repente ser, estaba también. moribundo, ¿no? Pero no, fueron 3 días como para que vean que sí llegó a morir y que resucitó. Así es. Y por si acaso, acá no hay truco, no hay magia, sellaron la tumba, ¿no? Amarraron, sellaron, pusieron estacas, pusieron soldados, ¿no? Y bueno, el evento de la resurrección de Cristo relata cuando Jesús aparece a María Magdalena, ¿no? Recordemos que fue ella la que ungió el perfume a Cristo, ¿no? O sea, tal vez alguna relación haya entre eso, ¿no? O sea, Entonces alguien que volvemos esté- al inicio de la Semana Santa. pues, Así ¿no? es, ¿no? Entonces, no hay un relato de cómo fue que Jesús salió del templo, de la tumba, cómo fue que se movió no hay un detalle de eso, pero no sé si ustedes han escuchado la canción de Miguel Casinas, Él vive, donde hay una dramatización de eso, excelente, genial, ¿no? Creo que los chicos de teatro una vez lo interpretaron, ¿no? Cuando sale el soldado estaba ahí narrando, de pronto ve que se mueve la tumba y sale Jesús y el soldado dice, resucitó. Entonces más o menos podemos imaginarnos qué puede haber pasado, ¿no? Pero la escena empieza cuando Jesús se aparece a María Magdalena, o sea, ella va a la tumba y la encuentra abierta. No encuentra a nadie, no hay ni un soldado, no hay ni una pita amarrada, nada, y la roca que tapaba, que lo usaban de puerta, estaba abierta. Y Jesús no estaba ahí, no lo encuentra, y cuando va por el camino, se encuentra con Jesús. Imagínense la escena, ¿no? Es una escena fuerte, ¿no? Fuerte. Un poco de miedo. Como que, ¿qué haces acá? ¿no? ¿No? Pero era el propósito, pues, Era el ¿no? propósito de Jesús. Y así mismo Jesús se fue apareciendo a diferentes personas, Claro. a las más importantes, con un propósito también de por medio. Así es. Y ahí es donde queda también, bueno, nos va a quedar al aire hablar de cómo se sintió Judas luego, de cómo apareció con Pedro luego, después de la traición, todas esas sensaciones con Tomás, que no creía que era Jesús, y así como llegó a aparecer a distintas personas para que vean que evidentemente él había resucitado. Así es, ¿no? La frase más que, digamos, digna de ponerlo en un marco, de pintarlo en un mural, es cuando el ángel le dice a María Magdalena, no está aquí, pues ha resucitado, ¿no? No está aquí, pues ha resucitado, ¿no? Entonces, el domingo, este domingo que viene, recordemos, ¿no? Como este gran suceso para la vida de un cristiano, para el cristianismo en sí y para cada uno de manera individual, ¿no? Eso es lo que tenemos que recordar.
Y lo curioso es que cuando Jesús resucita, no resucita como un alma, no resucita como un espíritu, resucita como humano. Porque incluso lo ven, le dice a Tomás, mete tus manos aquí, tócame, ¿no? Tócame para que me veas, no soy un fantasma, ¿no? Entonces, es algo que va en contra de toda ciencia, no es algo espiritual. Es muy... No hay explicación para toda esta semana que hemos visto, Esther. De verdad son cosas muy maravillosas lo que se ha visto. Sí, es algo sorprendente. Vemos cómo nos demuestra una vez más su autoridad, su poder, ¿no? Sobre la muerte, sobre el pecado. Analizamos y vemos que todo lo que padeció fue porque pagó el precio de nuestra libertad. ¿Nosotros qué hacemos para ser libres, para ser salvos? Ya nada, solamente pedir, reconocer, humillarnos ante Dios, ¿no? Que nos salve, que nos libre. Él pagó nuestro precio, nuestro valor, con su sangre preciosa en la cruz. Así es. Yo creo que esta pequeña crónica es bueno hacerlo de vez en cuando, ¿no? Hay unas recomendaciones que estábamos... Cuéntanos las recomendaciones, Juan Carlos. Sí, bueno, las recomendaciones con esta Semana Santa es, hermanos, que siempre, bueno, todo el mundo realmente estos tiempos se pone a reflexionar, ¿no? O sea, y es algo increíble porque y a veces hasta un poco tal vez jocoso o gracioso ver como gente que durante todo el año hace de las suyas, en Semana Santa reflexiona, ¿no? En Semana Santa reflexionan, el jueves ya no comen carne, por ejemplo, ¿no? Es una. El domingo se van a misa o se van a sus cultos y se compran sus palmitas, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Y entonces en Semana Santa todos somos santos, ¿no? Y entonces, pero tenemos que reflexionar bien sobre esta secuencia de eventos, de sucesos, sí, que concluyen en que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y para salvarnos, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, las recomendaciones serían esas, ¿no? Que hagamos siempre un repaso de toda esta historia, de toda esta crónica, en esta Semana Santa de manera muy especial, y no lo hagamos solamente como un recordatorio, ¿no? Hagamos para apreciar lo que es el costo de nuestra salvación, ¿no? El costo de nuestra salvación, ¿no? Y algo que no se puede pagar. Todo lo que vivió Jesús en todo su ministerio, en todo el desarrollo de su vida, es algo que ninguna otra persona lo podría hacer. Nadie podría entregar su vida como Él la entregó. Y lo hizo, creo que con esa misma forma también, para que nadie se jacte, ¿no? Nadie puede aguantar tanta tortura por tantas horas. Y Él lo hizo hasta que ya no le quedó ni una gota de fuerza en su cuerpo y fallece porque ya no podía más, ya de dolor, de cansancio, de todo, falleció. Ni una gota de sangre, ¿eh? Porque cuando le pusieron la lanza, le salió agua. Se desangró. ¿No? Ya no había sangre ya en su cuerpo, ¿no? Ya tanto había sangrado también todo el camino, Dios mío. Vemos una gran demostración de amor, ¿verdad? Él lo pagó por cada uno de nosotros. Ahora, nada fue casualidad, todo estaba planeado, la cronología del hecho de que Jesús pasara todo esto, así como lo hemos narrado aquí, desde el día sábado, domingo, lunes, todo estaba dentro de los planes de Dios. Ahora, pasa esta situación porque Jesús se entrega, porque había un propósito, porque entregó su vida por ti, por mí, pero no la entregó para que nosotros hoy día solo digamos, sí, creo en Jesús y ya está, sino que realmente vivamos nuestra vida bien, como debe de ser, con amor y gratitud hacia Dios. Entonces, que esta Semana Santa, hermanos, sea para que nosotros reflexionemos, pensemos, nos demos cuenta del gran amor que tiene Jesús, Dios, hacia nosotros, y que nosotros también devolvamos un poquito. De repente nunca vamos a ser dignos, ni vamos a poder pagar el regalo, el sacrificio que Él hizo, pero sí podemos tratar de vivir nuestra vida conforme a lo que dice su palabra. Entonces, para despedirnos, Esther, ¿tienes algo que decirnos quizás? De repente, ¿no? Para analizarnos en este momento, ¿qué estás haciendo tú con lo que Jesús hizo
por ti. Es el momento ahora que tú actúes, reflexiones, acércate. Te invito a que te acerques en ese tiempo de reflexión, busca ayuda de un amigo, algún familiar, acércate a tu iglesia más cercana para que en estos momentos tú puedas entregarte, reconocer que Jesús hizo un gran sacrificio por ti. Juan Carlos, ¿algunas palabras finales? Nada, solamente recordar que el Señor Jesucristo es fiel, Él es todo lo que toda la cronología que hemos hecho de esta crónica, todo este orden, nos muestra que Jesús era una persona que siempre llegaba a la hora, a sus citas, ¿no? Cada momento es exacto, incluyendo hasta el hecho de morir en la hora novena, que coincidía precisamente con la hora en que se hacían los sacrificios en el templo. Todo eso muestra que el Señor Jesús es el verdadero Cordero de Dios y tenemos que acercarnos a Él, entregar nuestras vidas al 100%, ¿no? Así es. Gracias Juan Carlos, gracias Esther, hermanos, y si aún no has tomado esta decisión, recuerda que Jesús está en la puerta, te está llamando. Si tú tocas la puerta, Él abrirá y cenará contigo. Así que hagamos esa oración, tomemos esa decisión, porque es la mejor decisión que puedes tomar en toda tu vida. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos entonces el próximo lunes en nuestro podcast sobre la roca. Bendiciones.